El mensaje de WhatsApp llegó a las 5:14 p.m. Era de Brenda, mi nuera. Junta familiar hoy, 7 p.m. en la cocina. Importante. Ni un hola, suegra, ni un ¿cómo estás? Solo la orden. Junta familiar. Resoplé en voz baja. Familia. Éramos 3 personas viviendo en esta casa y solo una de ellas pagaba las cuentas para mantenerla en pie. Tengo 62 años. Me llamo Adelina y esta es mi casa. No respondí el mensaje. En lugar de eso, fui a la cocina, saqué la olla de barro y puse a calentar agua con canela y piloncillo. Un café de olla como el que hacía mi madre. Siempre ha sido mi ritual para calmar los nervios. Puse 3 tazas de talavera sobre la barra, las azules que tanto me gustaban, como cualquier otra noche. Pero yo sabía que esta noche no era como cualquier otra. Había una tensión en el aire, un silencio espeso que se había estado acumulando durante semanas. Noel, mi hijo, bajó primero. Con 30 años, todavía tenía la costumbre de no mirarme a los ojos cuando algo estaba mal. Llevaba esa media sonrisa ensayada, la que usaba cuando estaba a punto de pedir dinero o de dar una mala noticia. Brenda bajó detrás de él. Ella no tenía medias sonrisas. Sostenía su celular como si fuera un arma, con la pantalla encendida. No se sentaron. Esa fue la primera pista. Yo me recargué en el fregadero, sorbiendo mi café, esperando. El aroma a canela llenaba la cocina, pero no lograba disipar el olor a problema. Brenda carraspeó un sonido agudo como un pájaro molesto. Adelina empezó. Nunca me decía suegra a menos que quisiera algo grande. Noel y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de discutir las contribuciones. Sentí el vapor del café en mi cara. ¿Contribuciones? Repetí, más para la taza que para ella. Noel dio un paso al frente como si lo hubieran empujado. Mamá, tartamudeó, es que, bueno, has estado viviendo aquí gratis. El mundo se detuvo por un segundo. El zumbido del refrigerador pareció ensordecedor. ¿Viviendo gratis? ¿Yo? ¿En la casa que pagué durante 30 años? Brenda, viendo que su títere flaqueaba, interrumpió con su voz tajante. Lo que Noel quiere decir es que estamos felices de tenerte, dijo, sin una pizca de felicidad en su voz. Pero lo justo es que empieces a aportar, ya sabes, para los gastos. Noel asintió, ahora con más confianza. Sí, mamá, es solo lo justo. Brenda soltó el golpe final. Solo queremos la mitad de tu pensión de la SEP. Es todo. Con eso ayudamos a, todo. La mitad de mi pensión. La mitad de los 35 años que pasé en pasillos de escuela, lidiando con adolescentes y maestros. Los 35 años de levantarme a las 5 a.m. Bajé la mirada. Mis ojos se fijaron en el azulejo roto junto a la estufa. Un azulejo blanco con un pequeño diseño de girasol, partido por la mitad. Noel lo había roto a los 12 años, jugando con una pelota de béisbol en la cocina. Nunca quise repararlo. Era una de esas cicatrices que hacen de una casa un hogar. Dejé mi taza de talavera sobre la barra de granito. El sonido de la cerámica contra la piedra fue seco, definitivo. Retumbó en el silencio. Mi pensión, repetí, no como pregunta, sino como una declaración. Sí, dijo Brenda impaciente, es lo justo. Levanté la vista lentamente, primero hacia mi hijo, que ahora estudiaba con gran interés sus zapatos, y luego hacia ella, que me miraba con una suficiencia que me heló la sangre. Si vamos a ser justos, Brenda, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, si de verdad queremos hablar de lo que es justo,
Me erguí, dejando mi taza atrás. Entonces, deberíamos empezar por las escrituras. Hablemos de quién es dueña del suelo que estamos pisando en este preciso momento. La sonrisa de Brenda vaciló. Noel palideció. Me di la vuelta y caminé hacia mi estudio, el único lugar de la casa que todavía sentía mío. Cerré la puerta detrás de mí, dejando el aroma a café y traición en la cocina. Me senté en mi escritorio, el mismo que Ricardo, mi esposo, me había regalado. Ricardo. Habían pasado 25 años desde el aneurisma. 25 años desde esa noche en el hospital. El olor a antiséptico, la voz monótona del doctor. Noel tenía 5 años. Yo tenía 37. Recuerdo volver a casa esa madrugada. La casa en la colonia Narvarte. Una casa que acabábamos de comprar con un crédito hipotecario que parecía impagable. Noel dormía en su cama, abrazado a un dinosaurio de peluche, ajeno a que su mundo se había roto. El seguro de vida de Ricardo fue una miseria. Apenas alcanzó para el funeral y para cubrir los siguientes 3 meses de hipoteca. El lunes siguiente al entierro volví a mi trabajo en la preparatoria, coordinadora académica en la SEP. Un trabajo estable, un sueldo que nos mantenía, pero nada más. Comenzó la lucha. Yo era la madre que hacía malabares, me unía a tandas para poder pagar las inscripciones. Aprendí a coser para remendar los uniformes de Noel. Las vacaciones eran un lujo que no existió durante una década. Nuestro viaje más exótico era al Parque de los Venados el domingo. Y la casa era mi ancla y mi obsesión. Cada peso extra, cada aguinaldo, cada bono se iba directo a la hipoteca. Me convertí en una experta en estirar el dinero, en hacer que 1,000 pesos parecieran 3,000. Comía sopa de fideo mientras Noel comía pollo, con la excusa de que no tenía mucha hambre. Hubo un momento que nunca olvidaré. Noel tenía 10 años. Estábamos cenando y de la nada me preguntó: «Mamá, ¿papá se fue por mi culpa? ¿Porque yo era muy latoso?» Se me rompió el corazón. En ese instante, algo se quebró en mí. Lo abracé y le juré que él era lo mejor que me había pasado, que su padre lo adoraba. Y en silencio me hice una promesa. A mi hijo nunca más le faltaría nada. Nunca más se sentiría culpable o desprotegido. Ese fue mi error. Esa culpa fue el arma que, sin saberlo, le entregué a él y a la mujer con la que se casaría. Terminé de pagar el crédito hipotecario yo sola. El día que fui al banco a recoger la carta de liberación de hipoteca, lloré en mi auto durante 20 minutos. Lo había logrado. A los 55 años, la casa era mía, completamente mía. Noel creció. Fue un buen estudiante, aunque siempre un poco blando. Consentido, diría mi hermana Genoveva. Siempre le resolví todo. Siempre hubo dinero para sus viajes escolares, para sus caprichos, para la universidad privada que eligió. Hace 14 meses, la llamada. «Mamá, perdí el trabajo». Noel trabajaba en algo de finanzas, un puesto de nivel medio con un título rimbombante. «Brenda está muy estresada. No sé qué vamos a hacer con la renta del departamento en la Roma». Mi respuesta fue instantánea, la respuesta de una madre que aún cargaba la culpa de un niño de 10 años. «Vente a casa, mijo. Con Brenda, claro. Esta es tu casa. Solo será por unos meses, en lo que te acomodas». «¿Unos meses?» Llegaron un sábado. 5 maletas, 2 computadoras, una freidora de aire carísima y más quejas que gratitud. Los primeros días fueron casi agradables, pero pronto la casa dejó de ser mía. Brenda, que venía de una familia con menos recursos, siempre vio esta casa no como un hogar, sino como un activo. Su envidia era palpable.
Suegra, me dijo una semana después de llegar, mirando el cuarto de huéspedes donde Ricardo y yo guardábamos libros. Este cuarto sería un Airbnb excelente. Lo estás desperdiciando. Me reí. Pensé que era una broma. No era una broma. Poco a poco, sus chácharas, sus cosas, empezaron a invadir la sala, el comedor. La freidora de aire ocupó el lugar de mi cafetera en la barra. Sus bolsas de Uber Eats y Rappi se acumulaban en la entrada, mientras yo seguía cocinando mis lentejas. Dejaron de cerrar la puerta de su habitación. Empezaron a hablar de cuando repintemos la cocina, como si yo no estuviera presente. Noel, que de niño cortaba el césped conmigo, ahora dejaba sus platos sucios en el fregadero, esperando que yo, su madre de 62 años, se los lavara. Y el dinero. Nunca un peso para el gas. Nunca un ¿necesitas algo del súper? Nunca un rollo de papel higiénico. 14 meses. Lo peor fue cuando descubrí que Noel había sacado una copia de la llave de la puerta principal a escondidas. Nunca se las di, no por desconfiada, sino porque seguía siendo mi casa y ellos eran visitas. Pero él fue y la copió. Se sintió con derecho. Ahí, sentada en mi estudio, con el eco de sus voces todavía en la cocina, lo entendí. La junta de hoy no había sido el principio, había sido el final de un largo y silencioso asedio. La verdad es que las señales habían estado ahí por meses. Yo, cegada por mi culpa de madre, me había hecho de la vista gorda. Hacía como 3 meses, Brenda empezó con las preguntas inocentes. Estábamos cenando y soltó: «Oiga, suegra, ¿y su pensión es de Banorte o BBVA?» «Del ISSSTE, mija. ¿Me depositan en Banamex?», respondí sin pensar. «Ah, qué bien. ¿Y tiene beneficiarios? Es importante tener eso en orden, ¿sabe? Por los impuestos», dijo, mientras revisaba su celular. Lo dejé pasar. Luego fue Noel. Empezó a ayudarme con la correspondencia. Era el primero en salir a recoger las cartas del buzón. «Para que no te fatigues, Lamá», decía. Un día, buscando un recibo, no lo encontré. Rebusqué en el bote de basura de la cocina y ahí estaba. Mi estado de cuenta del banco, roto por la mitad, escondido debajo de una caja de sucaritas. Lo confronté. Se rió. «Ay, mamá, era solo basura, publicidad de tarjetas de crédito. ¿Te preocupas por nada?» Me sonrió, pero sus ojos no. Y los susurros. Mi casa, que siempre fue un lugar de paz, se llenó de susurros. Pasaba por el pasillo hacia mi habitación y escuchaba sus voces tras la puerta cerrada. «Plazos, transferencia, tenemos que adelantarnos, no va a querer». Me decía a mí misma que eran sus problemas de dinero, sus planes de trabajo. ¡Qué ingenua fui! La gota que derramó el vaso, la que me despertó de mi estupor de madre, ocurrió un martes por la noche, hace 2 semanas. No podía dormir, eran casi las 2 de la mañana. Bajé a la cocina por un té de manzanilla. Iba descalza para no hacer ruido. Al pasar por la escalera, oí la voz de Brenda. Venía del patio trasero. Estaban fumando. «Es que ya no aguanto a tu mamá, Noel», decía ella, su voz clara en la quietud de la noche. «Tenemos que apurarnos». «¿Pero cómo? No va a firmar», respondió Noel. Y entonces Brenda dijo las palabras que se me clavaron como hielo en la espalda. «No importa si no firma. En cuanto tengamos las escrituras, hablamos con ese asilo en Cuernavaca, el Lakeview. Se ve limpio. Les dices que su memoria ya no está bien, que se le olvidan las cosas. Con un buen abogado podemos pedir la tutela. Y ya, la casa es nuestra». Me quedé congelada. La respiración se me atoró. Un asilo. Cuernavaca. Tutela. No estaban planeando compartir la casa.
Estaban planeando robarla. Estaban planeando deshacerse de mí, declararme incompetente. Subí las escaleras sin sentir los escalones. Me metí en la cama y me tapé hasta la cabeza, temblando, pero no de frío, de rabia, de una claridad aterradora. A la mañana siguiente me levanté a mi hora de siempre. Les preparé el desayuno. Sonreí cuando Brenda me dio los buenos días. Serví café. Y mientras ellos comían chilaquiles hechos por mí, yo estaba en mi habitación, marcando un número de teléfono. Licenciada Mariana, habla Adelina Mercer. Necesito una cita, urgente. Llamé a mi hermana Genoveva. Se lo conté todo. El asilo, la pensión, el estado de cuenta roto. Esperaba consuelo. Recibí una bofetada de realidad. «Ya se tardaron, Adelina», me gritó por el teléfono. «Te lo dije, siempre te lo dije. Criaste a un inútil consentido, bueno para nada. ¿Y ahora te sorprendes? Deja de llorar y ponte a arreglarlo. Esa casa es tuya, te costó la vida, defiéndela». Ese «estate quieto» era lo que necesitaba. Colgué, me sequé las lágrimas y me puse mi mejor traje sastre. Les dije que iba a una cita al IMSS para un chequeo de rutina. Ni siquiera levantaron la vista de sus celulares. «Que te vaya bien», dijo Noel. El despacho de la licenciada Mariana es pequeño, pero impecable. Huele a madera y a ley. Mariana es una mujer de mi edad, pero con una mirada de acero. No se anda con rodeos. Le conté todo. La junta de anoche fue la cereza del pastel. «Quiero sacarlo», le dije, mi voz firme. «Del testamento, de todo». Mariana ni parpadeó. Abrió mi expediente. «¿A quién ponemos en su lugar?» «A nadie», respondí. «Estoy harta de dar». Mariana sonrió por primera vez. «Entendido. Pero el dinero tiene que ir a algún lado. No queremos que el gobierno se lo quede». Pensé en Ricardo. Pensé en mis 35 años en la SEP, viendo a chicas brillantes luchar por un lugar. «Tengo una idea», le dije. Esa tarde hicimos cambios profundos. Actualizamos el fideicomiso revocable. Yo era la única beneficiaria y albacea. La casa, mi pensión, mis pequeñas inversiones, todo quedó blindado. Si algo me pasaba, todo se iría a un fondo de becas que creamos ese día, la beca Ricardo Mercer para mujeres en ingeniería en la UNAM. «Limpio», dijo Mariana, sellando el último documento. «Incontestable». Conduje a casa sintiéndome fría, calculadora. La Adelina que se sentía culpable había muerto en la escalera, escuchando la palabra asilo. Llegué a casa. Ellos veían una serie en Netflix, el volumen a toda lo que daba. Guardé los documentos nuevos en un cajón con llave de mi escritorio. Esa noche, en la cena, Noel intentó ser casual. «Oye, mamá, fíjate que leí un artículo bien interesante. Habla de cómo los padres pueden transferir en vida sus propiedades a los hijos para ahorrar impuestos. Deberías checarlo, para ayudarnos a todos». Brenda lo miraba, asintiendo, con la boca llena de mi comida. Sostuve su mirada. «Qué interesante, mijo. Mándamelo, ¿no? Para leerlo con calma». Él sonrió, creyendo que había ganado. Más tarde esa noche, fingí que iba al baño. Pasé por mi estudio. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Pero algo estaba mal. El cajón con llave. Lo había cerrado perfectamente. Ahora estaba 1 milímetro salido. Mal cerrado. Entré. No prendí la luz. Abrí el cajón. La cerradura estaba forzada, raspada. Mis papeles estaban ahí, pero revueltos. Mi corazón dio un vuelco. Mi pequeña caja fuerte, la que guardo en el fondo del closet, donde tengo las escrituras originales. Fui a mi cuarto. La combinación estaba movida. La habían forzado,
pero no pudieron abrirla. Revolvieron mis cosas, revolvieron mi cuarto, buscando las escrituras. Me quedé parada en la oscuridad de mi propia casa, oyendo sus risas en la sala. «Sigan buscando», susurré al vacío. «Sigan cavando hasta que descubran lo que cuesta subestimar a la mujer que les da de comer». La oportunidad perfecta llegó 2 días después, un viernes. «Suegra, vamos a ir a Valle de Bravo», anunció Brenda. «El hermano de una amiga se casa. Nos quedamos todo el fin de semana». «¡Qué bien, mijos! Diviértanse», dije, sirviéndoles el desayuno. «Con cuidado en la carretera». Salieron a la 1 p.m., discutiendo sobre el tráfico de la salida a Toluca. Esperé 10 minutos, solo para estar segura. Mi plan entró en acción. A las 2:15 p.m. llegó el cerrajero, un hombre robusto y callado. «Quiero cambiar las 3 cerraduras», le dije. «La de adelante, la de atrás y la de la cocina. Las de más alta seguridad que tenga». No hizo preguntas. A las 3:30 p.m., mi casa tenía cerraduras nuevas. Le pagué en efectivo. A las 4 p.m. empecé a empacar. Saqué cajas de cartón que guardaba en la bodega. Metódicamente fui al cuarto de huéspedes, su cuarto. Ropa, zapatos, el PlayStation de Noel, los libros de autoayuda de Brenda, la carísima licuadora high-tech que usaba para hacer un solo licuado al día, todas sus chácharas. Bajé todo al garage. Lo apilé ordenadamente. Nada roto, nada maltratado. Soy una persona civilizada. Cubrí las cajas con una lona de plástico. Luego me senté en mi computadora. Abrí Excel. Como buena coordinadora académica, soy experta en hojas de cálculo. Creé un archivo. 14 meses. Columna A, CFE, luz. Columna B, Sagmex, agua. Columna C, gas natural. Columna D, predial. Columna E, Superama. Fui meticulosa. Busqué todos los recibos. El total fue de 95,480 pesos. En la parte de abajo, creé una nueva sección. Contribuciones de Noel y Brenda. Celda, 0 pesos. Imprimí la hoja. Luego, redacté una carta formal, un aviso de desalojo de 30 días, citando las leyes correspondientes. La imprimí y la firmé. Mañana a primera hora la llevaría a un notario. Puse la hoja de cálculo y una copia simple del aviso en un sobre manila. Lo cerré y lo pegué con cinta adhesiva en la puerta del garaje, justo sobre sus cajas. Terminé a las 6 p.m. Subí, me di un largo baño y por primera vez en meses fui a mi cocina y saqué el café bueno, el Pluma Hidalgo de Oaxaca que guardaba bajo llave, escondido detrás de las latas de atún porque a Brenda le gustaba agarrar de ese para sus visitas. Preparé una taza, fuerte, sin azúcar. Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín. La casa estaba en silencio, pero esta vez era el silencio correcto, el silencio de la paz, el silencio de una casa que volvía a ser un hogar. Regresaron el domingo, pasadas las 10 de la noche. Yo estaba en mi habitación, en pijama, cepillándome los dientes. Oí el auto. Luego, el sonido de una llave intentando entrar en una cerradura que ya no la reconocía. Silencio. Silencio. Luego, golpes. Primero suaves, luego más fuertes. ¡Pum! ¡Pum! ¡Mamá! ¡Adelina! ¡Abre la puerta! Yo seguí cepillándome los dientes, metódicamente. 2 minutos, como dice el dentista. Mi celular, que estaba en el buró, empezó a vibrar, y a vibrar, y a vibrar. 17 mensajes de WhatsApp, 8 llamadas perdidas. ¿Qué diablos, Adelina?
Esto es ilegal. No puedes hacernos esto. Tenemos cosas adentro. Vamos a llamar a un abogado. ¡Abre o llamamos a la policía! Me enjuagué la boca, me puse crema en la cara, apagué la luz y me metí en la cama. No respondí. A las 6:13 a.m. del lunes llegó el primer ataque real, un correo electrónico, de Noel. Prueba de copropiedad. Mi corazón dio un salto. Lo abrí. Adjunto un archivo PDF, un convenio de donación supuestamente firmado por mí 6 meses atrás, donde voluntariamente le cedía el 50% de la propiedad. Mi firma estaba al final, temblorosa, digital. Se me heló la sangre. Parecía mi firma, pero mal, como copiada de una tarjeta de cumpleaños. Era un fraude torpe, pero un fraude al fin. Mi primer impulso fue llamarles y gritar, pero la Adelina que gritaba ya no existía. Hice lo que la nueva Adelina hacía: documentar. Tomé mi celular y reenvié el correo a la licenciada Mariana. Asunto: documento fraudulento. Su respuesta llegó a los 20 minutos. No respondas, no digas nada. Imprímelo, llévalo al Ministerio Público y levanta un acta por falsificación de documentos. Ya. Eso hice. A las 9 a.m. estaba en el MP. Buenos días, vengo a denunciar a mi hijo. Falsificó mi firma. El oficial me miró con lástima, pero tomó la denuncia. A las 11 a.m. mi celular sonó. Un número desconocido. ¿Hablo con la señora Adelina Mercer? Sí, ella habla. Le llamamos de Banamex, de prevención de fraudes. Señora Mercer, solo para verificar, ¿usted solicitó un refinanciamiento de su crédito hipotecario? Mi crédito está pagado desde hace años, dije, sintiendo un mareo. Exacto, pero recibimos una solicitud en línea esta mañana, a su nombre, con su dirección y su CURP. Queremos verificarla antes de proceder. Yo no solicité nada. El correo de contacto es n.mercer.finanzas@gmail.com. ¿Es suyo? No, dije. Mi voz era un hilo. Es de mi hijo. Hubo un silencio. Entendido. Bloquearemos la solicitud. Le recomiendo levantar una denuncia formal. Colgué. Estaban desesperados. No solo querían la casa, querían endeudarla a mi nombre. Pero el golpe maestro llegó por la tarde. Correo certificado. Lo abrí con manos temblorosas. Era un documento legal, una solicitud de poder notarial, carta de poder, para administrar todos mis bienes, presentada por Brenda. Deterioro cognitivo y signos de demencia senil. Adjunto había una nota de una doctora Gutiérrez. La prima de Brenda, la tipa esa que vino a cenar una vez hace meses y no dijo ni 2 palabras. Ahora, aparentemente, esa cena había sido una evaluación médica, donde determinó que yo ya no estaba en mis cabales. Querían tomarme por loca, querían incapacitarme legalmente. Regresé al Ministerio Público esa misma tarde, con la solicitud del banco y el intento de poder notarial. Levanté la segunda acta, falsificación de documentos médicos e intento de abuso de adultos mayores. Esa noche congelé mi crédito en el buró, cambié todas mis contraseñas y esperé. El domingo, una semana después del cierre de la puerta, les envié un mensaje de texto a ambos. Cena, 6 p.m., en mi casa, solo nosotros 3, tenemos que hablar. Brenda respondió casi de inmediato con un pulgar hacia arriba. ¿Po? La arrogancia. Creían que había cedido. Creían que la vieja bruja estaba lista para negociar. Llegaron a las 6:05 p.m. Puntuales, casi. Noel pálido, ojeroso.
Brenda, por el contrario, venía maquillada, con tacones, como si fuera a una fiesta. Irradiaba una confianza triunfante. Los recibí en la puerta. «Pasen», dije. Me siguieron al comedor. La mesa estaba puesta. Pero no había comida. No había platos. Solo 2 carpetas de cartón color manila, una frente a cada silla. «¿Qué es esto? ¿Dónde está la cena?», dijo Brenda, con su tono de niña mimada. «Siéntense», ordené. No era una petición. Se sentaron. Noel miraba la carpeta como si fuera una bomba. Brenda la miraba con desdén. Me senté a la cabeza de la mesa. Querían una junta familiar. «Aquí la tienen», empecé. Y querían hablar de contribuciones. Hablemos. Abrí la primera carpeta, la que estaba frente a Brenda. «Esta», dije, deslizando los papeles hacia ella, «es una orden de restricción. Ya está registrada y notificada. Les prohíbe acercarse a esta propiedad o a mí a menos de 100 metros. Tienen 30 días para recoger sus cosas del garaje, previa cita con mi abogada». Brenda se quedó boquiabierta. «¿Estás bromeando?» «No bromeo». Abrí la segunda carpeta, la de Noel. «Y esta», dije, mi voz más fría, «es la denuncia civil y penal por fraude, falsificación de documentos, robo de identidad e intento de abuso de adultos mayores». Deslicé la hoja de cálculo de los 95,000 pesos. Y este es el estado de cuenta de lo que me deben por vivir gratis. Pero decidí que prefiero la justicia. El color desapareció del rostro de Noel. Parecía que se iba a desmayar. Brenda se levantó de golpe, tirando la silla. «No puedo creerlo. Eres increíble. Después de todo lo que hicimos por ti, dejamos nuestras vidas para venir a cuidarte». La miré con calma. Esa calma que da tener todas las cartas. «Lo que hicieron contra mí, Brenda, no por mí». «Solo eres una vieja bruja, amargada y sola», escupió, su cara roja de furia. «Por eso te vas a morir sola». Sonreí, una sonrisa pequeña, triste, pero firme. «Tal vez, pero me moriré en mi casa. Y tú», hice una pausa, «estás allanando propiedad privada». Brenda se congeló. Lentamente estiré la mano hacia el buró que estaba detrás de mí. Había un pequeño aparato sobre él, una grabadora de voz digital. Presioné play. La voz de Brenda, aguda y clara, llenó el silencio del comedor. «En cuanto tengamos las escrituras, hablamos con ese asilo en Cuernavaca, el Lakeview. Se ve limpio. Les dices que su memoria ya no está bien». Noel cerró los ojos. Dejó caer la cabeza sobre la mesa. Se había roto. Presioné stop. «Sugiero que se vayan», dije, mi voz apenas un susurro. «Ahora. Y no vuelvan, a menos que quieran que sus siguientes notificaciones les lleguen de un juez penal». Brenda agarró su bolso, temblando de rabia. Agarró a Noel del brazo y lo levantó. Él la siguió como un autómata. No me miraron. Salieron. Oí la puerta principal cerrarse. Y luego el sonido metálico del portón de hierro al cerrarse. ¡Clic! Silencio. El silencio regresó. Pero esta vez era permanente. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Lo primero que hice fue cambiar las cortinas del cuarto de huéspedes. Esas cortinas horribles, color beige, que Brenda había escogido en Amazon. Las doné. Puse en su lugar unos bordados otomí que compré en un viaje a Querétaro, llenos de color, llenos de vida. Brenda hizo lo que esperaba. Publicó indirectas en Facebook. Largos párrafos sobre traición familiar, abuso de edad, ageism le llamó,
y como algunas personas prefieren el dinero a la familia. No leí los comentarios, bloqueé su número y su perfil. Me enteré por mi hermana que Noel se fue a vivir con el hermano de Brenda en un cuarto de azotea. Noel me llamó una vez, un mes después, llorando. «Mamá, perdóname, yo no quería, fue Brenda». Vi su nombre en la pantalla. Mi corazón de madre, ese músculo terco, dio un vuelco de dolor. Dejé que sonara. Dejé que se fuera al buzón de voz. Borré el mensaje sin oírlo. Algunos puentes no deben reconstruirse. Hoy, 6 meses después, la vida es diferente. Las escrituras originales están en una caja de seguridad en el banco. Mi pensión entra completa a una cuenta nueva. La bugambilla del patio, esa que casi se muere de seca porque yo estaba demasiado ocupada sintiéndome culpable como para regarla, volvió a florecer. Está llena de flores moradas. Tengo una rutina. Me levanto temprano, salgo a la terraza y me preparo mi café, el Pluma Hidalgo. Lo tomo negro, fuerte y sin azúcar. Ya no lo rebajo con leche para compartir. Ya no lo sirvo en 3 tazas. Y me di cuenta de algo. Ya no siento culpa. La culpa, esa sombra que me persiguió por 25 años, se fue de la casa junto con ellos. El silencio ya no duele. Canta. Hice todo lo que una madre puede hacer para criar a su hijo. Le di todo. Y él, con su esposa, intentó quitármelo todo, incluso mi cordura. Lo saqué de mi vida para siempre.